Queridos, hoy día quiero hablarles sobre las artimañas del adversario. Un estudio profundo desde las escrituras hebreas. Como nos dice Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Queridos, hoy día vivimos en una época donde nunca antes se había tenido o existido tanto acceso a la Biblia y al mismo tiempo tanta confusión sobre su mensaje. Cada día surgen nuevas enseñanzas, nuevos movimientos espirituales, nuevos líderes carismáticos y de todas las maneras que todos aseguran provenir de Dios. Mas, sin embargo, cada día la cantidad de información no garantiza el discernimiento. Ahora, la Biblia muestra que el mayor peligro para el pueblo de Dios no siempre proviene de quienes se oponen abiertamente a la fe. Muchas veces el peligro aparece dentro de la comunidad creyente, cuando el error se presenta revestido de lenguaje religioso. Esto no significa que toda congregación sea falsa o que todo líder actúe con malas intenciones, sino que las escrituras también muestran hombres y mujeres fieles que sirvieron con humildad y rectitud. Ahora, el propósito de este estudio no es sembrar desconfianza hacia todos, no, sino aprender a distinguir entre la fidelidad de Dios y aquellas prácticas que pueden apartar silenciosamente a las personas del discernimiento bíblico, pues no consiste en sospechar de todo, sino en conocer tan profundamente la verdad que ese engaño pueda resultar reconocible. Entonces, en la tradición hebrea, la verdad no es solo una idea correcta, es aquello que permanece firme, que es digno de confianza y que refleja el carácter de Dios. Por eso buscar la verdad implica conocer a Dios realmente, obedecerlo y examinar toda la enseñanza a la luz de la palabra. Entonces, con esa actitud comenzamos este recorrido de este estudio bíblico. Como primera parte vamos a mencionar aquí conociendo al adversario según las escrituras hebreas. Entonces, ¿quién es realmente Hasatán? Cuando muchas personas escuchan la palabra Satanás, imaginan inmediatamente a un ser con cuernos, con aspecto monstruoso, mas sin embargo, esa imagen proviene en gran medida del arte medieval y de tradiciones posteriores, no del texto bíblico. Entonces, para comprender lo que la Biblia enseña, debemos de dejar a un lado las imágenes populares y acercarnos al lenguaje original. El significado de Hasatán en el idioma hebreo, la expresión hebrea es Ha, que significa Satán, se compone de dos partes. Ha, que significa él, y Satán, que significa adversario, acusador, opositor. Entonces, literalmente significa el adversario. En los primeros libros del Antiguo Testamento, Satán funciona como un título o función más que como un nombre propio. La palabra puede referirse a un opositor o acusador según el contexto. Más adelante, especialmente en el Nuevo Testamento, el término se utiliza para identificar al principal adversario espiritual del pueblo de Dios. Entonces, esta observación nos enseña algo importante. La Biblia pone en énfasis
La Biblia pone el énfasis no en la apariencia del adversario, sino en su actividad. En su obra consiste en oponerse a los propósitos de Dios. La estrategia es más importante que la fuerza. Muchos imaginan que la batalla espiritual se libra mediante grandes manifestaciones sobrenaturales, mas sin embargo, al recorrer las escrituras encontramos un patrón distinto. El adversario rara vez vence por la fuerza. Entonces, vence cuando consigue que las personas acepten una mentira como si fuese verdad. Por eso, la primera gran batalla de la Biblia no ocurre en un campo de guerra, sino en una conversación. Allí no hubo gritos, ni siquiera hubo violencia, solo palabras. Y esas palabras fueron suficientes para poder cambiar el curso de la historia de la humanidad. Aquí encontramos una primera lección. El engaño suele comenzar en la mente y el corazón antes de manifestarse en las acciones de cada ser humano. Entonces, el campo de batalla, queridos, del corazón. En la Biblia, el corazón no representa únicamente los sentimientos. La palabra hebrea es lev. En el pensamiento hebreo, el lev es el centro de la persona donde piensa, decide, recuerda, desea y elige. Cuando las escrituras hablan de guardar el corazón, están hablando de proteger la fuente de nuestras decisiones. Por eso, cuando el adversario busca apartar a alguien de Dios, este no empieza controlando sus manos, no, queridos, sino influyendo en su manera de pensar. El engaño modifica primero la percepción de la realidad, luego cambia las decisiones y finalmente transforma el estilo de vida. Entonces, la primera conversación con el adversario, leemos con atención el relato de Génesis. La serpiente dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Es una pregunta aparentemente inocente. No hay insultos en ella, no hay amenazas, no hay una negación frontal de Dios, solo una duda. ¿Por qué? Porque el engaño rara vez comienza diciendo: Dios está equivocado. Entonces, aquí comienza insinuando: ¿estás seguro? ¿Estás seguro de haber entendido bien lo que Dios quiso decir? Una pequeña duda sembrada puede abrir la puerta a una enorme confusión, queridos. Entonces, una estrategia que sigue vigente, aunque han pasado milenios, este patrón continúa apareciendo una y otra vez, no siempre mediante voces extraordinarias. A veces se presenta en forma de mensajes atractivos que reducen el llamado al arrepentimiento. Exageran promesas de éxitos y colocan la opinión de un líder por encima del examen personal de las escrituras. El creyente deja de preguntar ¿qué dice realmente la palabra? Y comienza a preguntar ¿qué dice mi líder favorito? Ese cambio de referencia es muy sutil, pero importante.
La Biblia invita a valorar el ministerio de los maestros y pastores y al mismo tiempo anima a examinar las enseñanzas. El problema no es escuchar a quienes enseñan. El problema surge cuando una voz humana deja de ser contrastada por la palabra de Dios. Imagine a un joven creyente que llega por primera vez a una congregación. Este tiene hambre de aprender. Sí, escucha predicaciones llenas de entusiasmo. Con el tiempo descubre que nunca le piden leer el contexto de los pasajes. Solo escucha versículos aislados. Cuando hace una pregunta, le responde sí. Pero le responden y le dicen, no necesitas investigar tanto, solo cree. Al principio acepta, pero después deja de llevar su Biblia. Más tarde dejará de leerla en su casa. Y finalmente conoce muy bien las frases de su comunidad, pero muy poco el conjunto de las Escrituras. Esta historia refleja un principio real. El discernimiento se debilita, queridos, cuando la búsqueda personal de la palabra es reemplazada por una dependencia total de la interpretación ajena. Ahora, queridos, el engaño rara vez parece peligroso. En hebreo existe otra palabra importante. Me cuesta mucho pronunciarla, pero más o menos dice mirmah. Mirmah significa engaño, fraude, astucia engañosa. No describe necesariamente una mentira evidente. Describe una trampa bien diseñada. Pensemos en un pescador. El pez no es atraído por un anzuelo desnudo. El anzuelo está cubierto por algo apetecible. Si el pez viera únicamente el metal, jamás mordería. Ahora, el engaño funciona igual. Nunca muestra primero el anzuelo, primero muestra el cebo. Entonces, queridos, en el ámbito espiritual, el cebo puede ser un mensaje atractivo, una promesa fácil o una idea que halaga el ego. Por eso, el discernimiento consiste en mirar más allá de la apariencia y preguntarse si el mensaje completo está en armonía con el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Entonces, una advertencia para nuestro tiempo. No todas las comunidades cristianas caen en estas prácticas. Existen muchas iglesias donde se enseña la Biblia con integridad, sí. Se fomenta el estudio personal, cada quien a estudiar personalmente y se vive el servicio con humildad. Pero la Biblia se advierte que el engaño puede aparecer incluso en contextos religiosos. Por eso el llamado no es a abandonar la comunidad de fe, sino a participar en ella con madurez, amor por la verdad y disposición para examinar toda la enseñanza. Cuando el pueblo de Dios conoce la verdad, el engaño pierde gran parte de su poder. Aquí les voy a dejar unas preguntas para poder meditar. La primera, ¿mi confianza está puesta principalmente en Dios y su palabra? ¿O depende de una persona en particular? La segunda que les dejo por acá es, ¿dedico tiempo a estudiar las Escrituras por mí mismo, además de estar escuchando enseñanzas?
estoy dispuesto a revisar mis ideas y descubro que la Biblia enseña algo diferente. Y la número 4, ¿busco una fe basada en la verdad o solo en aquello que resulta más cómodo o atractivo? Queridos, ¿saben? Hay una lección importante y muy sencilla y profunda a la vez. Y les digo, el adversario no comienza conquistando territorios, no, sino sembrando dudas en cada corazón. Su estrategia más eficaz no es la fuerza, sino el engaño. Por eso, la mejor defensa del creyente no es el miedo, sino una relación viva con Dios. El conocimiento constante de las Escrituras y un corazón dispuesto a caminar en la verdad. Ahora quiero tocar aquí un punto muy importante sobre el origen del engaño. Un análisis profundo de Génesis 3, donde dice: ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La primera palabra importante en el hebreo dice más o menos así: Behag Nahash. Nahash significa serpiente. En la Biblia, la serpiente se convierte en el símbolo del engaño. Pero el texto no dedica tiempo a describir su aspecto. Entonces, desde el principio, el interés del relato está en su manera de actuar. Después aparece una palabra clave, arum, que suele traducirse como astuto, sagaz, hábil. Sin embargo, el hebreo permite un matiz importante. La palabra arum no implica necesariamente inteligencia maligna. Puede describir una habilidad o perspicacia. En este contexto, esa capacidad es utilizada para el engaño. Aquí encontramos el primer principio, la primera lección. El mal rara vez se presenta como algo torpe. El engaño suele ser inteligente. Está cuidadosamente diseñado. Observa, analiza, espera el momento oportuno. Entonces, el adversario no actúa impulsivamente. Lo primero que hace es estudiar las debilidades humanas de cada individuo en este planeta Tierra. Esto explica el por qué las tentaciones más difíciles no suelen dirigirse a nuestros puntos fuertes, sino a nuestras áreas vulnerables. ¿Por qué comenzó hablando? ¿Por qué? Muchos podrían preguntarse, ¿por qué la serpiente no atacó físicamente? Porque el objetivo nunca fue el cuerpo, señores. Era el corazón. La batalla espiritual comienza en la manera en que una persona interpreta la realidad. Si logra cambiar la interpretación, la decisión cambiará por sí sola. Entonces, el método continúa siendo el mismo. Hoy pocas personas serían convencidas por una mentira evidente, por supuesto, pero muchas aceptan una media verdad, ¿cierto? Una frase incompleta, una promesa atractiva. El engaño moderno suele presentarse envuelto en lenguaje espiritual. Entonces, no necesariamente diciendo abandona a Dios, sino insinuando: Dios quiere exactamente lo que tú ya deseas.
Por eso es tan importante volver siempre al conjunto de las escrituras y no solamente a las frases aisladas. Ahora, la primera pregunta del enemigo: ¿con qué Dios os ha dicho? Detengámonos aquí, señores. Esa pregunta parece inocente, ¿no? Pero contiene una estrategia extraordinaria. La serpiente no empieza negando, empieza preguntando, ¿por qué? Porque una buena mentira nunca comienza afirmando, comienza haciendo que la víctima saque sus propias conclusiones. Esa es uno de los mecanismos más poderosos del engaño. La duda dirigida. No toda duda es mala. En la Biblia encontramos personas que preguntaron sinceramente a Dios buscando comprender mejor la situación. Entonces la diferencia está en la intención, señores. La pregunta de la serpiente no busca conocer la verdad, busca debilitar la confianza en Dios. Existe una diferencia enorme entre preguntar, Señor, ayúdeme a entender, y preguntar, ¿será que Dios realmente quiere lo mejor para mí? La primera nace de la fe, más la segunda siembra sospecha. Una estrategia vigente. Imaginemos una escena. Una persona llega a una comunidad cristiana, ama profundamente las escrituras, pero poco a poco va escuchando frases como, no leas tanto la Biblia, puedes confundirte. Lo importante es obedecer. Nosotros ya estudiamos por ti. Quizás esas expresiones no se digan exactamente así, por supuesto que no, pero el efecto puede ser parecido. Si desaniman el estudio personal, la consecuencia no aparece inmediatamente. Con el tiempo la persona deja de contrastar lo que oye en la Biblia o lo que oye con la Biblia. Entonces, la diferencia deja de ser la palabra, la referencia pasa a ser una autoridad humana. Entonces, las escrituras presentan un modelo diferente: valorar a quienes enseñan, pero también examinar lo enseñado. Entonces, el segundo movimiento de la serpiente continúa: no comeréis de ningún árbol del huerto. Aquí ocurre algo fascinante. Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles excepto uno. La serpiente invierte el enfoque. Vean, ya no dirige la atención hacia la abundancia, la dirige hacia la restricción. Entonces el poder del enfoque, la realidad no cambió. Seguía existiendo cientos de árboles disponibles en ese lugar, pero ahora toda la atención quedó concentrada en el único árbol prohibido. Entonces, esta sigue siendo una estrategia frecuente del engaño: cambiar el foco de la gratitud a la coherencia. Cambiar el foco de la gratitud a la carencia. En la vida espiritual puede ocurrir cuando una persona deja de reconocer todo lo recibido y comienza a pensar únicamente en lo que aún no tiene. La hermana Eva responde, ella dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta aquí responde correctamente, pero luego añade, ni lo tocaréis. El texto anterior no registra esa prohibición. Muchos intérpretes han debatido si Eva está citando
aportando una enseñanza adicional o si realmente estás expresando la idea con sus propias palabras. El relato no aclara cuál de las dos opciones es correcta. Pero lo importante es observar que la conversación ya no reproduce exactamente las palabras registradas de Dios. Un principio para nuestros tiempos, señores, cada vez que añadimos obligaciones que Dios no ha establecido claramente, optamos por aquello que sí ha dicho, corremos el riesgo de distorsionar el mensaje. La historia bíblica contiene advertencias tanto contra añadir, contra quitar. Por eso el estudio cuidadoso del contexto es tan importante siempre. Esa mentira directa. Entonces la serpiente afirma: no moriréis. Por primera vez aparece una contradicción abierta aquí. Observemos el proceso. Primero sembró duda, luego cambió el enfoque, después consiguió que la conversación se alejara ligeramente de las palabras originales y finalmente introdujo la negación. El engaño avanza paso a paso. Entonces, ¿por qué funciona? Porque pocas personas aceptarían una mentira enorme desde el principio, ¿cierto? Pero sí pueden acostumbrarse gradualmente, poco a poco, a pequeñas desviaciones. Ese patrón aparece repetidas veces en las historias bíblicas. La promesa seductora, la serpiente añade: seréis como Dios. Aquí encontramos el corazón del engaño. No ofrece solamente el fruto, ofrece poder, ofrece independencia. La insinuación es: no necesitas depender completamente de Dios. Este mismo impulso aparece en muchos relatos bíblicos, la tentación de buscar autonomía absoluta en lugar de confianza y obediencia. Cosa tremenda, ¿no? Queridos, el engaño no siempre evita o invita a abandonar la religión. A veces invita a construir una espiritualidad donde la voluntad humana ocupe el centro. Por ejemplo, cuando uno enseña o cuando una enseñanza gira constantemente alrededor de frases como: declara tu destino, todo depende únicamente de tu fe, nunca sufrirás si haces lo correcto. Queridos, estas afirmaciones pueden contener elementos verdaderos en ciertos contextos, pero si desplazan la soberanía de Dios o dejan de lado pasajes bíblicos sobre la perseverancia, el sufrimiento y la obediencia, presentan una imagen incompleta. El discernimiento consiste en preguntarse: ¿este mensaje refleja el conjunto de las Escrituras o solamente una parte de ellas? Entonces, el fruto nunca fue el verdadero objetivo. Muchos leen Génesis pensando en que el centro de la historia es un fruto. No es así. El fruto es solamente el último paso. La verdadera batalla comenzó muchísimo antes. Comenzó cuando la confianza fue reemplazada por la sospecha. Cuando la gratitud fue reemplazada por la insatisfacción. Cuando la palabra fue reinterpretada. Cuando el deseo comenzó a dominar la obediencia. El acto visible fue simplemente la consecuencia de un proceso anterior. Queridos, quiero dar una advertencia para la iglesia de hoy. Las
comunidades de fe pueden fortalecer el discernimiento cuando animan a sus miembros a leer la Biblia, a tener comunión directa con Dios e intimidad en sus hogares, a hacer preguntas con respecto a estudiar un texto, el contexto y reconocer que ningún líder humano está por encima de esta palabra, queridos. Pero lamentablemente hoy día muchos están endiosando a sus líderes y creen que lo que él dijo es lo correcto y así será. Más están cayendo en un error muy grande, muy grande. Entonces, una persona también puede caer en el extremo contrario, confiar de toda autoridad y rechazar toda corrección. La Biblia propone camino equilibrado, aprender del maestro fieles y al mismo tiempo mantener la responsabilidad personal de poder examinar las escrituras personalmente y de poder mantener una comunión con Dios en cada hogar individualmente. Queridos, Génesis 3 enseña que el engaño rara vez aparece de golpe. Comienza con una conversación, una duda y un pequeño cambio de perspectiva. Por eso la mejor defensa no es el temor, sino cultivar una mente formada por la verdad de Dios. Y aquí hoy día quiero tocar un punto muy importante, pero también muy delicado. Cuando el pastor ocupa el lugar que solo pertenece a Dios, en el Salmo 146, en el verso 3, no confíes en los príncipes, ni en un hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Palabra de Dios. Una de las artimañas más peligrosas del adversario, queridos. Si el adversario no consigue alejar a una persona de Dios, puede intentar algo muchísimo más sutil, que esa persona pueda continuar dentro de una iglesia, pero transfiera su confianza absoluta de Dios a un ser humano mortal. Esta forma de engaño no suele comenzar con idolatría abierta, señores. Nadie llega un domingo pensando voy a convertir a mi pastor en un ídolo. El proceso es gradual. Y precisamente por eso puede pasar este punto por desapercibido. Las escrituras muestran que la fe auténtica tiene su centro en Dios. Los líderes existen para servir, para enseñar y cuidar del pueblo, nunca para ocupar el lugar del Señor. El patrón del engaño, la manipulación, suele seguir un proceso que recuerda al de Génesis 3. Primero se gana la confianza, que es lo que todos suelen hacer. Después se crea una dependencia. Luego se les alienta al cuestionamiento. Finalmente la palabra del líder pasa más que la palabra de Dios. Entonces, queridos, cuando esto ocurre, el creyente puede seguir pensando que está obedeciendo a Dios, aunque en la práctica su referencia principal sea realmente otra persona. Entonces, el peligro de la dependencia espiritual, en la Biblia encontramos un principio constante. Dios levanta líderes, pero nunca llama a su pueblo a depender ciegamente de ellos. El hermano Moisés fue un gran líder, pero también fue corregido. El hermano Natán reprendió al rey David. ¿Se recuerdan? Los profetas denunciaron a sacerdotes y gobernantes cuando se desviaban. Incluso los apóstoles fueron evaluados por las escrituras y por la comunidad. La verdadera autoridad bíblica
no teme ser examinada a la luz de la verdad. Por eso, cuando un líder afirma o da a entender que no puede ser cuestionado porque es el ungido, conviene recordar que la autoridad en la Biblia es siempre estar bajo la autoridad de Dios. ¡Aleluya! Cuando la admiración se convierte en idolatría, señores, toda persona puede sentir gratitud por quien le enseñó la Biblia, está bien, o aquella persona que le acompañó en momentos difíciles. Eso es natural y puede ser sano, por supuesto. El problema surge cuando la admiración se transforma en una lealtad absoluta. Algunas señales de alerta pueden ser pensar que el líder nunca se equivoca. Creer que cuestionar una enseñanza equivale automáticamente a rebelarse contra Dios. Otro punto, buscar primero la opinión del líder y solo después la de las Escrituras. Sentir que la salvación depende de permanecer bajo una persona específica. Ninguna de estas actitudes es presentada en la Biblia como el modelo de una fe madura. La construcción de una imagen casi intocable, a veces el liderazgo se rodea de un ambiente donde cualquier crítica, incluso respetuosa, es interpretada como traición. Puede aparecer un lenguaje como el hombre de Dios, el ungido del Señor, la voz de Dios para esta generación. Estas expresiones por sí solas no son necesariamente incorrectas. El problema aparece cuando se utilizan para colocar a alguien por encima de todo, para impedir que la iglesia contraste sus enseñanzas con la Biblia. El Nuevo Testamento exhorta a respetar a quienes presiden las iglesias, pero también llaman a aprobar los espíritus y examinar la enseñanza. Ambas cosas pueden coexistir, señores. Pero aquí hay un punto muy importante. Cuando el miedo reemplaza al amor, la manipulación espiritual suele alimentarse del temor. En algunos contextos puede escucharse frases como: si te vas de esta iglesia, Dios te quitará la bendición. Fuera de esta cobertura no hay protección. Hasta cambian la voz. Si no obedeces al líder, estás desobedeciendo a Dios. Y lo gritan a todo pulmón. La Biblia no presenta la relación con Dios con una prisión sostenida por amenazas, señores. La obediencia nace del amor y la fidelidad, no del miedo constante de represalias humanas. Un ejemplo para reflexionar hoy día. Imaginemos a una mujer que durante años sirve con dedicación a una congregación. Un día descubre que ciertas enseñanzas no coinciden con la que encuentra al leer la Biblia, con su contexto. Con respeto pide a alguien explicación. En lugar de abrir las Escrituras para poder dialogar, entonces él viene y recibe respuestas como: no hagas preguntas. Eso demuestra falta de fe. Está siendo usada por el enemigo. Con el tiempo, esto deja de preguntar por temor a perder el afecto de la comunidad o de la iglesia. Queridos, esta historia es un ejemplo y refleja una dinámica que puede darse cuando el cuestionamiento respetuoso se interpreta como deslealtad. En el modelo bíblico, el estudio serio de las Escrituras no debería de verse como una amenaza, sino como una oportunidad para poder crecer en la verdad. Entonces, ¿cómo reconocer una autoridad sana? La Biblia ofrece criterios prácticos, un líder conforme al corazón de Dios. Imagínense, ¿qué hace?
Uno, dirige la atención hacia Cristo, no hacia sí mismo. No habla nada de él. Un líder jamás dirigirá la atención del pueblo hacia sí mismo. No, aquí la atención es Cristo. Enseña la Biblia en su contexto. Está dispuesto a reconocer sus errores. No utiliza el miedo para retener a las personas. No busca privilegios personales como una meta para el ministerio. Rinde cuentas y acepta una corrección. ¿Por qué? Porque al contrario, una autoridad que concentra todo el poder desalienta el examen de las Escrituras y fomenta la dependencia personal. Merece un discernimiento cuidadoso. Entonces, señores, el mayor triunfo del engaño no es que una persona abandone la iglesia, sino que permanezca en ella creyendo que seguir a un hombre es lo mismo que seguir a Dios. Las Escrituras muestran otro camino. Los líderes son un regalo para la iglesia, pero no son el fundamento de la fe. El fundamento es Dios mismo, es Cristo. Y toda enseñanza, por convincente que parezca, debe ser examinada a la luz de su palabra. La iglesia pertenece a Cristo, no a sus líderes. Cuando un pastor o un maestro, cualquier otra figura espiritual comienza a ocupar en el corazón de las personas el lugar que le corresponde solamente a Dios, el problema ya no es únicamente de liderazgo, es una cuestión de adoración y de discernimiento. Y la respuesta bíblica no es rechazar toda la autoridad, sino recordar que la autoridad humana siempre está llamada a servir bajo la autoridad suprema de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque, queridos, las artimañas del diablo, este es un tema que yo voy a llevar y voy a tratar de desmenuzarlo lo más que pueda, y estoy pidiéndole al Señor que me dé discernimiento y sabiduría para poderles traer un mensaje más y más profundo sobre una sola palabra, y esta palabra es artimañas, porque las artimañas del enemigo abarcan muchísimo más de lo que usted y yo nos podamos imaginar, o de lo que nos han enseñado a lo largo de la vida en las iglesias. A veces los pastores y los líderes están acostumbrados a quedarse por encimita, nada más, por encima, pero no sabe. Yo he sentido que el Señor nos está llamando a que nos metamos en el río, a que nos profundicemos. Él nos está llamando a que nademos en su río, en el río de su palabra. El Señor nos está invitando. Si aquí hay solo una persona que se quede para escuchar, esa una única persona, una o dos, lo que sea, Dios quiere llevarte al río. ¿Para qué? No para que te quedes a la orilla, sino para que te sumerjas, no para que digas, no, Señor, está hasta los tobillos. No, métete al fondo. No, Señor, es que me llega hasta las rodillas. El Señor te está diciendo, métete en el fondo. Señor, pero es que me llega a la cintura. Métete más adentro, porque yo quiero que tú nades en la sabiduría que está descendiendo del cielo. ¿Para quién? Para quien lo busque. Para quien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Señor, pero es que me llega hasta el pecho. Ve y no tengas miedo. Húndete, refúndete
en ese río que yo tengo para mostrarte. Tú dices y has clamado, Señor, su palabra dice que me enseñarán cosas grandes y ocultas. Pues este será el día en que el Señor quiere que nosotros aprendamos esas cosas grandes y ocultas. Oh, te calamanzo que te debe que daramaste. Aleluya. Alimazo que te rabamaste, que te revenendo rabamaste, que te dibujando rabamaste. Gracias Jesús, gracias. Gracias por esta palabra. El oculto de los sabios y los entendidos y se la revelaba a los niños, a sus pequeñitos. Recanto ramamanche que te reverendo, que te reverendo. Oh, ricto ramazo que te ramamaste. Recanto ramazo, ramaquita ramamanche.